Seguimos en este lunes, que es 7 de junio de 2021. Seguimos en la mesa que integran Martín Bueno, Agustín Iturralde, Juan Pedro Mir y Ana Laura Pérez. Vamos al segundo tema con la cortina que sube un poquito. El jueves pasado se conoció que el Ministerio de Salud Pública multaba al Palacio Legislativo con 200 unidades reajustables, es decir, casi 270.000 pesos, por las aglomeraciones que tuvieron lugar el domingo 23 de mayo durante el velatorio de los restos de Jorge Larrañaga, que se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos. El viernes en la tarde, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, convocó una conferencia de prensa donde anunció que esa colectividad se hará cargo del pago. Según dijo Iturralde, la idea vino del senador Sebastián da Silva. Lo primero que corresponde es asumir la responsabilidad plena que como partido y que como dirigentes incumplimos determinadas normas y que la autoridad sanitaria no ha hecho más que aplicar la legislación vigente. Por consiguiente, aceptamos eso. ¿Qué más dijo Iturralde en esa ocasión? Al enfrentarse a los periodistas, aclaró que los ciudadanos que despidieron a Larrañaga cumplieron cabalmente y no violaron la normativa sanitaria, a diferencia de lo que ocurrió con los dirigentes políticos. Nosotros nos equivocamos, señaló. En el acto de velatorio, ustedes recordarán, participaron jerarcas de gobierno, parlamentarios y dirigentes de todos los partidos políticos. Y el viernes de mañana, uno de ellos, Guido Manín Ríos, había propuesto que la multa la pagaran entre todos. Bueno, a ver, ¿quién empieza con este tema? De los que integran la mesa esta mañana, cuéntenme. Yo hago un comentario cortito. Creo que lo que pasó es lo mínimo que se podía esperar. Bueno, Emiliano no lo dijo, pero hubo una columna de Emiliano esa misma mañana, antes que se supiera todo esto, que creo que iba en esta misma línea, y empezaron desde el mundo político y desde, el mundo periodístico a hacer unas iniciativas que ayudaran a enmendar un error grave que tuvo el sistema político. Y no creo que haya tampoco nada para festejar ni para aplaudir. Simplemente, luego de un incumplimiento grande y luego de que eso generara muchas molestias en la población con buenos motivos, el Partido Nacional avanza, toma cierta proactividad y avanza un casillero más para enmendar hasta donde puede, no arregla el error, pero hasta donde está a su alcance, enmendar un poco más. No me imagino que justifique mucho más que eso. Sí, tú estás aludiendo a la columna mía del viernes de mañana. Sí, en ese editorial lo que yo planteaba era que me resultaba lógico desde el punto de vista formal que el Ministerio de Salud Pública multara al Palacio Legislativo, o mejor dicho, al Poder Legislativo, porque ese había sido el escenario, ese había sido el lugar en el que se había desarrollado el velatorio. Al mismo tiempo me preguntaba qué lógica tenía que un organismo del Estado pagara de su presupuesto una multa a otro organismo del Estado, en primer lugar, y en segundo lugar, y sobre todo a partir de las aclaraciones que había hecho la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en cuanto a que había existido un protocolo y los funcionarios encargados de hacerlo cumplir desarrollaron su tarea, pero tuvieron dificultades para encontrar eco en las autoridades presentes. Entonces, la consulta que yo hacía era, ¿no tendrá que ser otro quien pague? ¿No será que tienen que pagar quienes incumplieron, que además casualmente son autoridades, representantes de ese mismo Estado que dicta las normas? Por ahí venía el planteo mío. Después terminó ocurriendo esto otro, que fue que el directorio del Partido Nacional decidió asumir el costo. Pero ¿quién sigue? ¿Después de Martín? ¿Después de Agustín? ¿Quién? ¿Martín? Sí. A ver, la parte buena es que se reconoce formalmente el error. Parece una obviedad, pero no pasa siempre. Se reconoce el error, eso está bien. ¿Quién lo paga? Es un asunto muy profundo en Uruguay que en definitiva siempre obviamos hablar ello. Porque en realidad lo que estamos haciendo es diluir quién lo paga. Lo iba a pagar el Parlamento, ahora lo va a pagar el Partido Nacional, se diluyen las responsabilidades y no lo paga nadie. O sea, las instituciones
básicamente terminan pagando y no pagan las personas. Bien. Y acá hay dos elementos que a mí me importan mucho. Primero es la aplicación del artículo 25 de la Constitución, que en Uruguay no se aplica. Es el artículo que dice que los funcionarios públicos son responsables cuando actúan mal, ellos personalmente. ¿Ah? Eso es algo que en Uruguay no se aplica. Nunca un funcionario público, no importa si es jerarca político, no importa si es no importa el motivo que sea, pagó de su bolsillo un error. ¿Ah? Un error o un horror. Cualquiera de los dos. Bien. Ahí me parece que tendría que haber un proceso de concientización sobre esa situación y seguramente un cambio cultural. Bien, con el nivel yo le llamo privilegio, porque creo que son privilegiados que tienen hoy el estatus de los funcionarios públicos, no creo que esto suceda, pero en un cambio cultural del país, en algún momento, este artículo 25 en algún momento se debería empezar a aplicar. Sí, a ver, vamos a aclarar para los oyentes de qué estás hablando. Un funcionario público, supongamos un jerarca de un organismo, comete un error y eso lo lleva a tener que enfrentar después algún tipo de multa. Supongamos una multa, ¿no? Una multa, hagamos todos. Supongamos que otro organismo del Estado le aplica a esa institución una multa. ¿Es lógico que esa multa la pague el propio Estado? O sea, ¿es lógico que la multa la paguemos todos nosotros, no? Exacto, es lo que sucede. No parece, ¿no? No parece. El artículo 25 lo que le da potestad al Estado es a repetir contra el funcionario público. O sea, decir, bueno, yo pagué porque el Estado es la persona, diríamos, responsable, pero como fue por tu culpa, yo te lo cobro a vos ahora. Bien. Bueno, eso en Uruguay es letra muerta, básicamente. Y lo otro que me preocupa son los dichos de Beatriz Argimón en cuanto a que los funcionarios públicos de protocolo es como que como eran jerarcas, los jerarcas no les hacían caso, y entonces es como que, bueno, que no es fácil para un funcionario marcarle, diríamos, la línea de comportamiento a un jerarca político. Bien. Y ahí lo que me parece es que es importante que los funcionarios públicos sepan, sobre todo los funcionarios públicos de carrera, que ellos son los principales defensores de la República. Ellos, no los jerarcas políticos. Bien. Y en realidad el funcionario público tiene que marcarle el tanto al jerarca político, y el jerarca político no se puede hacer el vivo. Y es una gran falta ética que un jerarca político no cumpla con una norma que se la marca un funcionario público. ¿Qué quiero decir con esto? En ese cuento que hacía Argimón, parece que los roles están invertidos. Bien. Quien es la máxima autoridad incumple y el funcionario que está sometido a jerarquía le quiere hacer cumplir normas que el jerarca no quiere cumplir. Bien. Y ahí de vuelta, el funcionario público, yo creo, si bien yo los critico mucho y sé que a veces soy medio duro, tienen un rol fundamental en un Estado de Derecho, en una república. O sea, dependemos de ellos. Gran parte de todo depende de ellos. Y ellos tienen que saber que ellos son los primeros garantes de un Estado de Derecho y de la república. No los jerarcas políticos que están de paso. Seguimos. Ana Laura. Sí, a mí me pareció eso, como muy relevante que se haya reconocido el error. Me parece que sí, que es el de estándar mínimo, pero que muchas veces no pasa. Así que, de hecho, alrededor de la pandemia y de los eventuales episodios de violación de los protocolos aplicados durante la pandemia pasó varias veces, y muchas de esas veces no se reconocieron los errores, así que me parece que eso es muy válido. También a mí me hizo acordar mucho cuando se implementó, en los primeros años de implementación de las reglamentaciones en torno al consumo de tabaco en lugares cerrados. Porque yo cubría Parlamento y lo viví. Los legisladores fumaban en sus despachos y, como dice Martín, los funcionarios tenían problemas. O sea, uno puede pensar eso que dice Martín, que es difícil, pero yo lo veía. O sea, lo veíamos todos los periodistas, como muchos legisladores fumaban en sus despachos, muy entrado la aplicación de la ley. Y eventualmente, me puedo estar equivocando, no recuerdo ningún episodio donde haya habido multas por eso, pero si las hubo, seguro las pagó el Parlamento y no el legislador que fumaba. Entonces, a mí me da la sensación, yo veo eso y digo, bueno, está muy bien que haya reconocido el error, pero también me pregunto cuántas otras veces, digamos, si esto no es la punta de un iceberg, digamos, se reconoció el error porque fue público,
enormemente público. ¿Y por qué? Y de hecho, el Ministerio de Salud Pública actuó de oficio en función de los videos y de las emisiones que se vieron en los medios de comunicación. Hay otro montón de episodios que o no se ven en los medios o se ven mucho menos, no tienen este nivel de peso. Entonces, me pregunto si esto no es un episodio de muchos otros, ¿no? Porque, y por último, tampoco, digamos, estamos hablando de un velorio, estamos hablando de gente que o sea, digamos, muchos de los que participaron y contravinieron las normas, votaron reglamentaciones que suponen que los velorios de otra gente tengan un nivel de digamos, que sean muy cerrados, en los que pueden participar muy poca gente. Entonces, a mí ese argumento de estábamos tristes, y lo puedo entender desde lo humano, pero por otro lado pienso, los velorios estamos siempre tristes, los deudos, ¿no? Los velorios de los demás, también los demás están tristes, porque son velorios. O sea, es como lo normal en un velorio estar triste. Entonces, como que no me funciona mucho como argumento, porque de hecho, esas mismas personas que estaban ahí contraviniendo las normas, votaron las normas que obligan a otros a ver los velorios de sus seres queridos en la vereda o en la casa. Entonces, un mínimo de respeto por esas cosas y nada, me parece que habría que haber tenido un poquito más de autocontrol, ¿no? ¿Y qué dice Juan Pedro, que es el que falta? No, si me permitís, Emiliano, mi comentario va a ser básicamente político, ¿no? Por un lado destaco, como todos los colegas, destaco la actitud del Partido Nacional, que no tiene que dar ningún tipo de examen a la hora de hablar de defensa de los criterios republicanos, no tiene que dar examen de nada el Partido Nacional, que ha sido históricamente un puntal de la República, ¿no? Y de las leyes. Eso está fuera de discusión. Pero acá yo, si ustedes me permiten, yo quiero dar un pasito más, que yo lo visualizo por el lado del mensaje cultural que se está instalando. Y si me permiten, por mi deformación de trabajo, un mensaje pedagógico en el sentido de cómo estamos formando esa relación del individuo con el Estado, que es muy blanca cómo se está reestructurando esa formación. ¿Muy qué? Y lo veíamos muy blanca, muy nacionalista, muy blanca, hija de este... ¿Por qué? Claro, porque si uno ve la historia, no lo voy a decir yo, ¿no? Pero si uno lee someramente la historia del partido del Uruguay, desde la formación, y ve la historia de cuando el Partido Nacional tuvo que asumir, siempre legítimamente, desde Berro para acá. Berro fue el único presidente con la Constitución de 1830 que perdió una elección porque no tergiversó la elección. Si los blancos tendrán espalda para hablar de democracia y transparencia, sí la tendrán. Pero también tiene una relación con el poder que es muy asistemática, muy de pararse en las cuchillas, muy de ir más allá de la conformación del Estado. Es difícil que los blancos reconozcan el funcionamiento del Estado y la regla del Estado tal cual lo planteaba Martín. Y eso permeó, por supuesto, a sectores y de otros sectores que hoy no están en el Partido Nacional, pero que siguen siendo ideológicamente blancos. Entonces, a mí me parece que hay una reconstrucción del modelo fuertemente a partir de la presidencia de Luis Lacalle, que tiene que ver con el tema de la libertad responsable, que tiene que ver con ese individualismo de mi vínculo con el Estado, que es una resignificación de ese elemento. Deja de lado el modelo ballista, el modelo controlador, el modelo hegemónico, el modelo republicanista, en el sentido de apegarse estrictamente a un protocolo y trata de construir, la responsabilidad es del individuo. Y el ejemplo del velorio del doctor Larrañaga fue un ejemplo. Salió la individualidad, salió la característica, que permeó hasta el propio cardenal Sturla. Entonces, esa lógica, esa nueva construcción del individuo con el Estado, hoy la estamos viviendo. Algunos la podemos mal críticamente, otros los ven como un signo de libertad, porque hay mucha gente que apoya legítimamente esta reconstrucción del individuo con el Estado y con su libertad responsable. Entonces me parece que acá hay un ejemplo, yo en ese caso discrepo contigo, Emiliano, creo que el Parlamento tiene que asumir la deuda, porque esto fue una responsabilidad del Parlamento, y fue una responsabilidad de la cabeza del Parlamento, lo organizó mal.
y no me parece bien que salga un privado a pagar algo que fue una falta de control específica, y lo mencionaba Martín, de funcionarios que no pudieron controlarlo. Entonces me parece que en ese sentido, da para conversarlo, yo creo que estamos viendo un nuevo modelo en ese modelo. Lo que decís. En el fondo se puede sostener que el Palacio Legislativo, que el Poder Legislativo organizó mal ese velatorio. Ahora, ¿te convence ser tú quien pague la multa? Porque vas a ser tú. Si vas por ese lado, pagas tú. Pago yo, Sí, paga Martín, sí. paga Ana Laura, paga Agustín. ¿Es lógico eso? ¿Pagamos En el sentido que yo acepto que este es mi parlamento y esta es mi parlamento, yo soy parte de las instituciones y creo que fue un error de mi parlamento. Después yo veré cómo generar otras cosas u otros, no, a nivel individual es muy difícil, ¿no? Pero generar otras lógicas. Me permite. Pero me parece que más allá me parece que la responsabilidad es de la institución. Ahí lo que nos habilita la Constitución es lo que debería pasar, es que la señora Beatriz Argimón diga, esto fue un error mío. Yo organicé esto, ¿tá? Y yo como cabeza de aquí y mi equipo de trabajo la erramos, la macaneamos, porque permitimos que sucedieron cosas que no debieron haber sucedido. Y en ese mea culpa, hacerse responsable también de lo económico. Uh-huh. O sea, a ver, tú lo que te imaginas, Martínez, paga el Poder Legislativo. Correcto. Pero después le descontamos el sueldo. Beatriz Argimón y otros funcionarios, que no sé cuáles serían, pagan de su bolsillo. Hay un equipo que no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Bien? Y que todos estamos de acuerdo con eso, hasta el propio Partido Nacional, estamos todos de acuerdo. Bueno, ese equipo tendrá que decir, bueno, ¿cuánto ponemos cada uno de nosotros para pagar esto? ¿Ya? Está bien, esa es una fórmula. Yo había propuesto otra, que era una vaquita, un colectivo entre todos los que incumplieron, porque está bien, incumplió el lugar, incumplió el Palacio Legislativo, pero incumplieron y sabían que estaban incumpliendo una cantidad de los invitados, una cantidad de los asistentes. Casualmente, dirigentes políticos importantes de distintos partidos, ¿no? Entonces, esa era la forma que yo proponía. Y entonces, el otro día, bueno, después que pasó lo que pasó, que el Partido Nacional resolvió lo que resolvió, bueno, algunos amigos me preguntaron, bueno, ¿viste? Entonces, ¿estás conforme? Y yo les decía, no, yo no estoy conforme, porque asumió el Partido Nacional. ¿Por qué asumió el Partido Nacional? Porque el velatorio era de los restos de Jorge Larrañaga. En realidad, todos los otros que incumplieron, que no eran blancos, para empezar, dirigentes de partidos de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Independiente, y hasta dirigentes del Frente Amplio también que fueron. Todos esos incumplieron y están mirando por la ventana para afuera, están haciéndose los distraídos. Ellos también incumplieron. ¿Y paga el Partido Nacional solo? En fin, pero ¿quién más iba a intervenir ahora? No, yo un comentario. A mí me parece que hay una discusión interesante en cómo se procesa institucionalmente esto, ¿no? Es verdad. A mí, más allá de que creo, a ver, una multa de un organismo del Estado es una plata que en realidad no hubo el Estado no ganó nada en esa multa. Tampoco es como dice, bueno, todos lo pagamos. Bueno, en realidad esa multa es como que no existió. Podría perfectamente el equipo económico reasignar recursos y terminar. Que el costo de la multa salga del Estado creo que tiene un sentido político y ético que es importante, que está bueno, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, creo que ahí, Barbario, me parece bien interesante lo que dice Martín, concretamente el mecanismo que prevé la Constitución para esto. No sé cuál era, pero el gesto político me parece relevante, que reitero, no enmienda el error, y ahí es la segunda parte que me interesaba volver. Creo que ha faltado, y un poco volviendo al tema que conversamos con el tema de Velorio Larrañaga, un poco más de liderazgo con el ejemplo, y creo que del gobierno y del sistema político todo ha faltado, que en cada pequeño gesto, en cada conferencia de prensa, en cada sesión del Parlamento, estarle mostrando a las personas, en cada vez que le toca despedir un ser querido a alguien, que creo que cuando han muerto personas muy importantes anteriormente también, y capaz que se había gestionado de mejor forma, en cada pequeña cosa mostrarle a la gente que a los políticos también le toca, que el esfuerzo también le toca. Creo que el cansancio va mediando, el cansancio va haciendo mella, no es excusa. El dolor, concuerdo con Ana, no es excusa, es explicación. Creo que el dolor es una explicación, no justifica.
explica, no justifica, y bueno, y este pequeño gesto político creo que da un alivio en ese vínculo que se tensa con la ciudadanía. ¿Quién falta? A mí, ¿Cerramos? a mí me Breve, interesaba Ana decir- Laura y Martín y cerramos. breve. Me interesaba decir una cosita y es que un poco, Emiliano, vos lo decías en el editorial, me interesa que más allá de lo que uno pueda pensar sobre la estrategia y la decisión de fondo de este gobierno, la famosa libertad responsable, si vos apostás a la libertad responsable, es más importante aún predicar con el ejemplo. ¿Sí? Es como si vos le decís a tu hijo que coma verdura y después comes papas fritas todo el día, está mal. Entonces, a mí lo que me impresiona es eso, ¿no? O sea, que incluso tal vez existió, y no me consta, pero yo creo que debería haber existido un enojo del presidente de la República para abajo, porque esto que pasó no es un detalle, es una mácula de varias en una estrategia a la que el gobierno le apostó todo. Entonces, en la medida que yo le pido a la gente que se restrinja, yo no puedo después decir, bueno, es que estábamos tristes, o bueno, es que no sé qué, o bueno, es que salía a hacer tal cosa. No. Y me parece que es eso, es que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, en esa medida me parece que fue un hecho muy relevante en ese aspecto. Ya estamos llegando al final de la tertulia, pero antes, Agustín, tengo varias preguntas de oyentes que quieren saber dónde estás, porque la escenografía que te rodea resulta subyugante. ¿Qué es? Para los oyentes que están siguiendo por radio, simplemente les cuento, detrás de Agustín veo una biblioteca por un lado, después unas puertas vidriadas, puertas de madera natural, ¿no? Vidriadas, y detrás de esas puertas, a su vez, unos corredores, un patio. ¿Qué es eso? Mucho estilo. ¿Qué es ese lugar? Esta es la oficina del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo, donde yo trabajo, que bueno, hoy resolvimos de a poquito volver a la presencialidad, y hoy vine y me instalé acá. Esta es la biblioteca, digamos, del CED, y bueno, ahí está lo que está para el fondo es como algún área común. Uh-huh. Pero no es que la otra vez alguien me preguntaba. Una claraboya puede ser, hay una iluminación especial allí. Está bastante iluminado, no, claraboya ahí no hay, y no es un fondo virtual que alguno me preguntaba, no, es de verdad.